¿Por qué hay tantos intereses en torno al debate del litio? Porque nuestro futuro depende de la recuperación de nuestra propiedad social. Por nuestro bien, Litio para Chile. Hoy tenemos una oportunidad histórica para recuperar la propiedad sobre el Salar de Atacama. Se vence el contrato de Soquimich el año 2030 y por tanto la explotación la puede realizar el Estado en un 100%. La ley además está a nuestro favor, como lo analizaremos en este capítulo, además con Julián Alcayaga. Como ya saben, en diciembre del 2023 y mayo del 2024 se firmaron varios instrumentos entre Codelco y Soquimich para entregar una participación operativa del Salar de Atacama a Soquimich hasta el año 2060. Esto se realizó sin ley, sin licitación, sin autorización constitucional. Aquí está el punto central. El litio no puede entregarse mediante acuerdos administrativos. Solo puede ser explotado directamente por el Estado o mediante incluso determinados contratos, pero como veremos, solo para servicios específicos. La Constitución es clara. El Estado solo puede enajenar o entregar bienes estratégicos por ley del Congreso. Todo acto fuera de esas atribuciones es nulo. El litio es un bien reservado para el Estado. Es inalienable e imprescriptible. La ley dice que el litio no puede ser concesionado a privados, salvo aquellas pertenencias constituidas por particulares antes del 1 de enero de 1979. Soquimich no cumple esa excepción. Codelco tampoco puede decidir por sí solo. El litio entonces está reservado al Estado por norma constitucional. Ninguna autoridad puede entregar los derechos más allá de lo que la Constitución le permite. Al hacerlo, el acto es nulo, de pleno derecho, desde su origen. Los acuerdos firmados comprometen el litio hasta el 2060, ampliando la producción, entregando la operación y renunciando a que el Estado recupere una infraestructura crítica. No se trata solo de un simple contrato. Se trata de cómo un Estado decide su futuro. ¿Seguiremos exportando una materia prima salmuera? ¿O nos atreveremos a construir una industria que genere ciencia, empleo y valor para Chile? El litio no es solo un mineral, es una oportunidad histórica para construir un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país. El tan anhelado progreso que requiere Chile. Aquel que sale en las encuestas. ¿Quieren un verdadero crecimiento económico, progreso y desarrollo? Entonces, el litio debe ser explotado exclusivamente por el Estado para tener las rentas suficientes para industrializar. Síguenos en nuestras redes sociales, Marcela Vera D y Litio por Chile. En esta parte del programa tenemos un entrevistado de lujo. Él es abogado, contador y además economista. Julián Alcayaga, expirquinero de familia minera, bienvenido a nuestro programa Litio para Chile. Gracias, Marcela, por invitarme a un programa para hablar de minería, porque al final vamos a hablar también del litio. Encantado de estar acá nuevamente en El Ciudadano. Bueno, contarles que Julián Alcayaga es uno de los líderes históricos que han existido en nuestro país, que ha defendido no solo desde su profesión, sino que también con un rol muy participativo y político en relación a la defensa de nuestros bienes naturales estratégicos, como lo son el cobre y el litio. Uno de sus libros a mí me encanta, yo siempre lo recomiendo, que es el Manual del Defensor del Cobre, que nos explica muy claramente cómo poder generar un modelo de desarrollo a partir del cobre. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Marcela. Sí, efectivamente, yo me he dedicado más al cobre, específicamente desde el año 1993, cuando descubrí que las mineras extranjeras, descubrí por casualidad que las mineras extranjeras no pagaban impuestos, entonces eso me pareció aberrante, puesto que si Codelco
entregaba enormes excedentes al Estado, con mayor razón deberían entregarle a las empresas privadas, que en principio, según lo que sostenía en ese tiempo el neoliberalismo, las empresas privadas son más eficientes que las empresas del Estado. Entonces no se entendía que no pagaran impuestos, es decir, que no tuvieran utilidades, porque para pagar impuestos hay que tener utilidad. Entonces ellas declaraban pérdidas, las empresas mineras, y ahí yo comencé ya a investigar bien este asunto de la minería y me dediqué a no tan solo a investigar, sino que a luchar. Y por eso creamos el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. Que además participaron muchas autoridades intelectuales, académicos de diversos ámbitos, además, y muy reconocidos. Hicieron una labor que yo diría que es central para el rescate de toda la información que surgió también desde los años 50. Sí, claro, pero eso es algo que era muy difícil, porque teníamos cerrada en primer lugar las puertas de la librería. Por ejemplo, los libros que nosotros escribimos no los publican, no los reciben en la librería, a pesar que se lo entregaban gratuitamente, en consignación. Si lo vendían, si no, lo devolvían, pero no lo aceptaban. Y tampoco nos aceptaban en los medios de comunicación importantes, menos en la televisión. Entonces era muy difícil crear conciencia sobre este problema de lo que pasaba con la minería. Pero a pesar de ello logramos ingresar algo, porque después nos acompañó el senador Lavandero, y al ser el senador tenía más posibilidades de instalar el tema. Por lo menos en el Senado, también algo que se traspasaba a la Cámara de Diputados, pero igualmente había de parte de la prensa en general, no nos permitían hablar de este tema. Estaba prohibido hablar del cobre. En ese tiempo era el cobre solamente, no, el litio prácticamente era desconocido para la mayor parte de la gente. Incluso para nosotros no nos preocupábamos demasiado del litio, sino que simplemente del cobre. Y ahora eso está ocurriendo también con el caso del litio, y por eso estamos haciendo este programa, precisamente para que usted pueda informarse de primera fuente, además, y con todo el conocimiento que necesita. Hemos traído a distintos entrevistados para ver este tema desde distintos ángulos a su vez. Y en particular, yo quiero que nos relates, que nos cuentes la historia del derecho en relación a la defensa de los bienes naturales estratégicos. En primer término, ¿qué es lo que hace el presidente Salvador Allende al nacionalizar el cobre y todos los minerales? ¿Cuál es el párrafo que uno podría decir que rescata precisamente toda esa tradición histórica del cuidado de nuestros minerales para el beneficio público? Bueno, en realidad en Chile siempre las minas han pertenecido al Estado. Primero fue el Código Civil de 1857, que es el artículo 543, si recuerdo bien, que declara que el Estado es el dueño de todas las minas. Después, el primer Código Minería de Chile de 1874, y todos los que siguieron posteriormente declararon que el Estado es el dueño de todas las minas. Pero eso tenía una importancia legal. Pero cuando se hizo la reforma constitucional para nacionalizar la gran minería del cobre, entonces se introdujo en la Constitución la disposición 19, en ese tiempo era la número 10, el artículo 10, número 10, donde se estableció que el Estado era el dueño de todas las minas, que lo volvió a plantear la Constitución de 1980 en el inciso sexto del artículo 19, número 24 de la Constitución. Desde ahí para adelante, todos los minerales están nacionalizados. Los minerales están nacionalizados. Pero la misma Constitución y todos los códigos de minería siempre han permitido que se entregue concesión a los particulares en concesión de exploración y de explotación. Es decir, concesión. No se entrega la mina, porque la mina sigue siendo del Estado. Pero lo que se entrega es una concesión para explorar o explotar los minerales. Y lo dice el Código de Minería, el concesionario minero se hace dueño de los minerales que extraiga.
pero la mina sigue siendo del Estado. Pero en 1971, esa reforma constitucional, el presidente Allende además nacionalizó las empresas de la gran minería y entonces toda la gran minería pasó a ser parte del Estado. Ya no solo el mineral, sino que las empresas que lo explotaban. Y naturalmente ocurrió el golpe de Estado y todo el mundo pensaba que se iba a desnacionalizar nuevamente todas las empresas que habían sido nacionalizadas, pero la Junta Militar, se presentó un proyecto de la Junta Militar en el año 1975 por los Chicago Boys y los neoliberales y la derecha chilena, lo presentaron a la Junta Militar, pero la Junta Militar ya declaró que el cobre el cobre que estaba, es decir, la empresa que estaba nacionalizada no iban a ser privatizadas. Y eso lo dijo muy fuerte el almirante Merino, de que si hay necesidad de privatizar, que lo hagan otros posteriormente, pero mientras nosotros estamos acá, las empresas nacionalizadas continúan siendo nacionalizadas. Esa es la historia de la nacionalización. Después la Junta Militar vino con el litio también. Un breve paréntesis. Hasta ahí entonces el cobre es nuestro, los hidrocarburos líquidos y gaseosos, las tierras raras y muy por cierto el litio y los salares. ¿Ya? Hasta ahí hay un reconocimiento entonces que pasa de ser legal a adquirir este nivel constitucional, ¿verdad? Y ¿qué ocurre entonces en el caso del litio en particular? En esa trayectoria, ¿qué es lo que pasa en pleno proceso de la dictadura con el litio? Bueno, el año 79, la Junta Militar, que todavía se llamaba Junta Militar, pero tenía un presidente que era Pinochet, que más bien hacía la función de presidente de la República, y la Junta Militar era el poder legislativo. Entonces la Junta Militar dictó un decreto constitucional, porque le dice, en virtud del poder constituyente de la Junta Militar se dicta el presente decreto 2886, que en el artículo 5 declara que el litio queda reservado al Estado. ¿Qué quiere decir que el litio queda reservado al Estado? Es lo mismo que si se hubiera nacionalizado ya. El litio ya estaba nacionalizado por la Constitución, tanto del 25 como del 80, pero aquí el litio queda reservado al Estado. ¿Qué quiere decir? Que solo el Estado puede explotar el litio. Eso es lo que dice una disposición constitucional, porque el DL 2886 es constitucional y por lo tanto nadie puede explotar el litio que no sea el Estado. Eso quedó así y posteriormente en el código, cuando se hizo la Constitución del 80, después se hicieron las leyes mineras, el Código Minería que se modificó, y la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, 18.097, que declararon que el litio no es concesible. Pero sobre esa parte legal, porque eso ya es la ley, Código Minería es ley, no es constitución, está la disposición constitucional que no fue derogada en la Constitución del 80, ni ha sido derogada posteriormente. Es decir, que el DL 2886 constitucional sigue vigente y nadie lo ha derogado, y por lo tanto todo lo que tenga que ver con el litio se tiene que basar en la disposición constitucional y no en lo que diga el Código Minería, sino que en el DL 2886. Eso nos permite entonces adquirir un resguardo muy robusto respecto entonces de que el Estado ya no solo es dueño del mineral, del salar y del litio, sino que además debe explotarlo con propiedad estatal. Esa es la condición jurídica entonces que nos da este marco, ¿verdad? Claro, si solo el Estado lo puede explotar. Pero, bueno, los Estados Unidos tenían un interés muy grande en explotar el litio y por lo tanto empezaron ya en los años 60 empresas norteamericanas a venir a Chile a conversar con Corfo sobre todo para poder explotar el litio. Pero ahí vino
la Junta Militar que cerró el tema y dijo, no, el litio lo explota el Estado. ¿Por qué principalmente el litio quedó reservado al Estado? Porque tenía en una parte un interés nuclear, porque había un isótopo del litio en el cual se podía hacer la fusión nuclear, así producir energía eléctrica sin generar la cuestión ambiental que tiene la energía nuclear actual en base al uranio. Esto ya no crea todos esos problemas ambientales. No genera ese impacto, ese daño ambiental. Ya no era fisión, sino que fusión nuclear. Pero hasta la fecha se ha producido la fusión nuclear en base a la participación del litio, pero a nivel de experimentación, pero no se ha llegado a crear todavía una planta nuclear que produzca electricidad. Pero cuando eso se llega a producir, naturalmente que los problemas de energía van a ser solucionados en el mundo, porque se van a crear energía eléctrica en base a esa energía nuclear de fusión, y por eso, justamente, por esa particularidad que tenía el litio, que la Junta Militar lo reservó al Estado por el aspecto militar que podría tener. Aunque dice el artículo 5 del DL 2016, por exigirlo el interés nacional, el litio queda reservado al Estado. Y resulta que ahora ese interés nacional que lo declaró la Junta Militar, los gobiernos democráticos se lo están entregando a empresas privadas extranjeras, porque SQM también es extranjero, no es tan solo, tiene una parte Ponce Lerú, pero existen empresas extranjeras que están en el capital de SQM. Y lo está entregando a diferentes otras empresas extranjeras como Río Tinto, donde ya existen incluso SEOR que se han aprobado por el Ministerio de Minería, por la Contraloría, etc. ¿Pero estos contratos especiales de operación son legales en este contexto? No, pues no son legales. Ese es el problema grave que existe, que nadie discute ese asunto, que el Ministerio de Minería dicta un SEOR. ¿Qué es lo que es un SEOR? Es un decreto. Es un decreto. El presidente de la República tiene facultades para hacer decretos, pero tiene que basarse en una ley. Aunque sí, el presidente de la República tiene la facultad del artículo 32, número 6, que es la potestad reglamentaria autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que en las materias en que no existe ley, que la misma Constitución declara cuáles son las materias que tienen que ser obligatoriamente hechas por ley, el presidente de la República lo puede hacer mediante decreto, en función de su potestad reglamentaria autónoma. Pero aquí lo está haciendo en base a la potestad reglamentaria normal que existe. Sí tiene que existir una ley, y después esa ley permite que el presidente de la República reglamente la ley mediante decretos. Y eso, entonces, tiene que existir una ley para que se dicte un decreto de concesión especial de operación en el litio. Y eso no existe. El contrato especial de operación. Ahora... Y en este sentido, entonces, el acuerdo que hoy día está llegando Codelco con SQM, ¿sería un acuerdo completamente ilegal? Evidentemente, puesto que el litio lo puede explotar solo el Estado. Y aquí se está haciendo una asociación entre Codelco y SQM para explotarlo desde el 2030 hasta el 2060. Es decir, ¿quién lo va a explotar? Una asociación entre una empresa privada y Codelco. Y Codelco va a tener el 50,01% de ese capital, pero SQM siempre va a tener un poder de veto en el directorio. Entonces, prácticamente, el que va a dirigir esa sociedad entre Codelco y SQM va a ser SQM y no Codelco. Entonces, evidentemente que eso es inconstitucional, puesto que el DL 2866 es constitucional,
y no permite que empresas privadas exploten el litio. Por lo tanto, esa asociación es inconstitucional, y así lo ha declarado la Cámara de Diputados, la comisión investigadora, y se lo envió eso al presidente de la República. Pero ahí el presidente, como no le interesa lo que pasa en Chile, con sus riquezas, la entrega toda a las empresas extranjeras, no ha hecho nada respecto a lo que la Cámara de Diputados le ha solicitado. En simple, si usted es dueño de la casa, puede disponer de su casa. Hoy día nosotros somos dueños de la casa, pero la estamos regalando para que otros la usen, para que otros reciban las rentas que provienen de nuestros bienes naturales estratégicos. ¿Quieres agregar algo más para finalizar esta entrevista? Yo hace unos meses atrás envié, en base a la ley de transparencia, le solicité al subsecretaría de Minería que me dijera cuál era la ley que permitía los SEOL. Se demoró en contestarme la subsecretaría de Minería, y me contestó aquí, porque este es un recurso de amparo que presenté al Consejo de la Transparencia, y dice que el artículo 5, letra I del decreto con fuerza de ley número 302, la ley orgánica del Ministerio de Minería, es la que permite los SEOL. Pero estudiando esa ley, efectivamente dice que dispone que el Ministerio de Minería pueda celebrar en representación del Estado, previo informe favorable del Consejo de la Comisión Chilena del Cobre, contratos de servicio que tengan por objeto la ejecución de determinados trabajos relacionados con la exploración de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concepción. ¿Qué significa eso? Cuéntanos. ¿Eso qué quiere decir? De que el Estado puede establecer contratos especiales de operación, pero de servicios. Como contratista, usted me va a hacer un hoyo aquí, pero no quiere decir que lo que saque de ese hoyo, o va a explorar, o va a explotar un yacimiento, no quiere decir que lo que saque de ahí pasa a ser de esa empresa que está operando eso, pues está prestando solo servicio. O sea, solo pueden arreglar la casa, no quedarse con la casa. Claro. Ni recibir las rentas de la casa. Y entonces lo que existe son los contratos especiales de operación en el petróleo, se llaman SEOP. Pero existe una ley específica que permite que se establezcan SEOP, pero esos contratos especiales de operación en el petróleo. Pero esos contratos no establecen que se le entrega el petróleo en concesión, en arriendo o en explotación a las empresas que van a hacer esos contratos especiales de operación, porque el petróleo sigue siendo del Estado, le tienen que entregar el petróleo al Estado. Y entonces aquí, si se llegara a admitir, lo que no se puede admitir de todas maneras, porque tiene que haber una ley que permita que se hagan los SEOL, porque esos SEOL son decretos supremos del gobierno, y los decretos supremos del gobierno tienen que estar en base de una ley. Por lo tanto, los SEOL que se hacen en la actualidad son absolutamente ilegales e inconstitucionales. Los SEOL permiten precisamente esos servicios, contratos especiales de operación para explotar petróleo, pero en el litio no existe nada que lo permita. Entonces, ya se han aprobado algunos SEOL. Se aprobó recientemente el SEOL entre Dinámico en el yacimiento Alto Andino, Dinámico en Río Tinto. Sin embargo, esta aprobación entonces del SEOL es ilegal. Y por tanto, usted tiene que saber que el litio sí le pertenece, sí nos pertenece a todos. Y nosotros podemos recibir las rentas de ese litio. ¿Para qué? Para el beneficio de todos. Sin embargo, hoy día se está generando una explotación del salar de Atacama que es ilegal, pero que al mismo tiempo va en desmedro del desarrollo nacional. Muchas gracias por comentarnos este aspecto que es completamente nuevo. Además, en la tribuna pública, en efecto, los medios de comunicación hoy día no están cubriendo este tipo de noticias que son fundamentales para el desarrollo nacional, pero también para el cuidado de la vida, del empleo, de esa inversión que tanto hablan, de los requerimientos que hay de desarrollo. Bueno,
ahí están, en el litio. Hoy día no podemos permitir que el litio siga entregándose a un pequeño grupo que se va a ver beneficiado con las rentas que van a recibir en desmedro de las grandes mayorías. Muchas gracias por esta entrevista. Marci, gracias al ciudadano por invitarme a hablar de un tema tan importante como este. Hoy quiero que hablemos con completa honestidad sobre lo que ocurre con el modelo de crecimiento económico en nuestro país. Cada vez que se menciona el crecimiento económico, nos muestran una cifra del Producto Interno Bruto, como si ese número por sí solo significara bienestar. Nos dicen, Chile creció, la economía se expandió, hay más inversiones, pero casi nadie explica qué es lo que realmente importa. ¿Quién se queda con ese crecimiento? Cuando observamos nuestra economía desde dentro, aparece una verdad que es muy incómoda, sobre todo para el gran capital. El comercio es privado, la banca es privada. Las pocas industrias que tenemos también son privadas. Incluso la infraestructura que usamos a diario, como las carreteras, los puertos y los aeropuertos, están en manos privadas a través de concesiones. Entonces, cuando esos sectores crecen, el Producto Interno Bruto sube, pero la vida de la gente no mejora. Crece el país, pero no progresa la gente. No progresa porque sus utilidades son privadas, no colectivas. La mayoría de los sectores productivos opera bajo una lógica súper simple: ganancias privadas, riesgos comunes. Y por eso nos cuesta tanto financiar los derechos sociales permanentes, la modernización tecnológica o incluso la regeneración del medio ambiente. Porque en un país donde la riqueza es privada, el bienestar nunca será universal. Pero Chile tiene un espacio donde existe renta pública, una renta que puede financiar los derechos sociales y que se constituye a raíz de los bienes naturales estratégicos: el cobre, el litio. Pero lamentablemente no son actualmente de propiedad pública. Y por tanto, no hay rentas que permitan financiar los derechos. Y si no hay renta para financiar los derechos, entonces no hay desarrollo. Pero este modelo no es neutro, tiene costos sociales, costos ecológicos profundos. Lo vemos en el extractivismo. El extractivismo y la crisis climática no son dos fenómenos por separado. Lo vimos en el programa anterior. Son dos partes de una misma moneda. Son parte del mismo modelo económico. Cuando se opera bajo una lógica extractiva, el fenómeno es uno: extraer súper rápido, sin límite, al menor costo posible con la tecnología más antigua. Se extrae, se contamina, se privatizan las rentas, mientras tanto las comunidades y el país se quedan sin agua, sin participación de los beneficios, sin tecnología. No reciben ni empleo de calidad ni desarrollo. Solo ven cómo sus territorios se transforman en zonas de sacrificio. El extractivismo no es una etapa del desarrollo, es una forma de dominación económica y territorial. El norte global captura la tecnología, el conocimiento y el valor agregado, y nosotros entregamos nuestra agua, nuestros bienes naturales estratégicos, nuestros territorios, el tiempo y las vidas. Sin soberanía pública sobre la tecnología, es solo una nueva forma de dependencia. Aquí aparece una pregunta que es fundamental: ¿quién controla el litio? Porque de esta respuesta depende el futuro de nuestro país. Si el litio queda en manos privadas, entonces privatizamos nuestro futuro. Si el litio queda en manos públicas, financiamos los derechos sociales permanentes, la industrialización que tanto requiere nuestro país. Para dejar de producir zonas de sacrificio y producir un desarrollo múltiple en distintas áreas. La propiedad colectiva asegura entonces la gobernanza. Las rentas públicas aseguran la democracia económica y ecológica. El litio es el corazón de la transición energética del siglo XXI. Sin litio no hay automóviles eléctricos, no hay almacenamiento de energías renovables, no hay entonces nuevos materiales.
Pero si Chile solo exporta salmuera, otros países capturan el valor agregado, generan fábricas de cátodos, ensamblan baterías, desarrollan nuevas tecnologías y acumulan el conocimiento. Chile no puede seguir financiando el desarrollo tecnológico de otros. Nuestro desafío no es producir más, nuestro desafío es producir de mejor forma, con propiedad pública, con valor agregado, en Chile, con industrias, con innovación y con soberanía tecnológica. Y muy por cierto, bajar el nivel de explotación de nuestras principales reservas que se van a acabar, como ya saben, en 30 años, en el caso del litio. Hoy estamos frente a una decisión histórica. Podemos seguir siendo exportadores de materias primas para que el valor finalmente se lo lleven otros, o podemos construir una economía moderna basada en tecnología, en soberanía. Lo que es de todos financia los derechos de todos. El litio es de Chile y el futuro también, entonces, es nuestro. Síguenos en las redes sociales, muy por cierto, Litio por Chile y Marcela Verade. ¿Por qué hay tantos intereses en torno al debate del litio? Porque nuestro futuro depende de la recuperación de nuestra propiedad social. Por nuestro bien, Litio para Chile.